Historias para Catecismo. La verdadera sabiduría cristiana se encuentra en el Catecismo. Escúchanos y disfruta cada día de una historia nueva. Acompáñanos. La pasión de nuestro Señor Jesucristo por el Padre Luis de la Palma. Viernes Santo, quinta parte. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Poner una cosa en manos de otro es dejarle que disponga a su voluntad y haga lo que quiera con lo que le damos. Si lo que ponemos en manos de otro es algo muy querido y valioso y se lo confiamos, él, por confiarle una cosa tan estimada, se sentirá obligado a cuidarla como si fuese suya. Así solemos hablar con la gente: dejo en tus manos este asunto. Mi vida está en tus manos. Mi suerte está en tus manos. Creemos obligarles, al decir eso, a que se preocupen de verdad de nosotros, ya que hemos puesto con toda confianza algo muy importante a su cuidado. Y, realmente, si hay seriedad al dar y recibir el encargo, los demás se cuidan de nosotros con todo su interés. Eso suele ocurrir entre nosotros, que mentimos y hacemos las cosas mal, y a veces a propósito. Mucho más razonable y sensato es que confiemos en Dios, que pongamos en sus manos todas nuestras cosas y hasta a nosotros mismos, porque es santo en todas sus obras, y fiel, y verdadero en todas sus palabras. ¿Podéis decir si alguien que confió en él fue defraudado? ¿Quién se acercó a él que no fuese atendido? ¿Quién ha fracasado por esperar en él? Todo lo que tenemos es suyo, y nada de lo que ponemos en sus manos lo hemos dejado antes de recibir de él. Por tanto, estamos como obligados a cumplir lo que San Pedro nos dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Debemos considerar y creer que es bueno todo lo que hace en nosotros, debemos obedecer y amar lo que dispone sobre nosotros. Es más valiosa esta confianza en Dios cuando estamos sufriendo en contrariedad, cuando nos ha quitado algo que queríamos. En esos momentos, además de confiar en Él, debemos poner lo que nos queda también en sus manos, para que disponga a su gusto. Con eso manifestamos que es justo y santo en todo lo que hace, que, cuando nos aflige, nos ama. Es fiel a nuestro amor y no miente. Nunca debemos huir de sus manos ni quitarle nada que le hayamos dado. Y si la tribulación fuera tan grande que nos llevara hasta la muerte, aun entonces debemos confiar en Él, esperar, y no escondernos de su protectora mano. A veces parece que nos amenaza, pero no es así, incluso si morimos es para darnos la vida. Con esta confianza decía Job: aunque me mate, esperaré en Él. Esto mismo nos enseñó el que es maestro de los hombres en la misma tortura de la cruz. Y no dejó de confiar y alabar a Dios aun en medio de crueles tormentos. Ya antes de empezar su pasión, nada más entrar en el huerto, puso en manos de Dios su honra, su vida: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero, si no puede ser, Padre mío, y debo beberlo, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Una vez que supo con certeza que su padre quería que bebiese aquel cáliz de amargura, lo tomó con tanta decisión y obediencia, que Pedro se lo quería impedir, y le reprendió Jesús: ¿es que no quieres que beba el cáliz que me dio mi padre? En una ocasión tan angustiosa como esta se puso el Señor totalmente en manos de su Padre, y veía su muerte, y la vergüenza que sufriría, y el dolor. Y luego, después de los terribles azotes, después de estar 3 horas clavado en la cruz, aún confía en su Padre que le estaba tratando con tan rigurosa justicia, y entrega su espíritu y lo deja en sus manos. Llamó Padre a Dios antes de sufrir y le siguió llamando Padre mientras sufría y después, ya en el borde de la muerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sabía con seguridad que iba a resucitar al tercer día, que esta victoria le era debida por sus méritos. Sin embargo, no quiso tomarse la justicia por su mano, sino que esperó a tomarla de la mano de Dios. Puso su espíritu en las manos de Dios, su fiel depositario, y sabía que en el plazo señalado, a los 3 días, había de volver a animar su cuerpo, ya glorioso e inmortal. Y con esa confianza y seguridad le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Las manos de Dios eran el lugar más seguro, en ellas no podía nada la muerte. El alma de los justos está en manos de Dios, y no les dañará el tormento de la muerte. Nos aseguró el Señor que las manos de Dios serán el lugar donde depositar nuestra alma,
así tranquilizó nuestra mayor preocupación. Ahora sabemos qué ha de ser del alma después de la muerte. A todos los hombres les ha preocupado siempre saber qué ha de ser del alma después de la muerte. Esto debe de ser lo que más angustia a los que están a punto de morir, cuando el cuerpo parece que empuja al alma para que salga, y no saben dónde ha de ir su alma. Los que tienen fe, aunque sea un poquito, saben que, donde vaya, allí quedará para siempre. Y esta fe aún angustia más al alma si falta la confianza de Dios. No hay otra salida, solamente Dios puede salvar al hombre. No puede hacer otra cosa sino arrojarse en manos de Dios, confiar en su misericordia, poner su propio destino y su suerte eterna en Él, y decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Señala el Evangelio que Jesús dijo esas palabras con un fuerte grito. San Mateo dice: Jesús, entonces, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló el espíritu. Y San Marcos: Jesús, entonces, dio un fuerte grito y murió. Pero solamente San Lucas repite lo que Jesús dijo al morir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No gritó sin motivo el Señor, con esa voz potente y fuerte mostró la confianza y seguridad con que moría, el triunfo que conquistaba sobre sus enemigos. Aquel grito fue el grito de un vencedor. Demostró que era el Señor de la vida y de la muerte, que moría por propia voluntad. De la misma manera que tuvo fuerza todavía para dar ese grito, tenía fuerza para permanecer vivo todo el tiempo que quisiera. Demostró que era verdadero Dios, porque al ver el centurión que estaba allí que había muerto de esa manera, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. 7 veces habló el Señor en la cruz y, en cambio, durante el proceso en que se le condenaba a muerte no habló en su defensa. Tanto es así, que la misma Escritura pondera su silencio. Este es mi siervo escogido, mi amado, en quien se complace mi alma, no se defenderá ni gritará ni oirá nadie su voz. Y en otro sitio, como el cordero delante del que le trasquila, así estará, mudo y sin abrir la boca. Estuvo mudo delante de los que le acusaban, habló muy poco y nunca para probar su inocencia, incluso dijo al pontífice que le preguntaba: ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído lo que he dicho, ellos lo saben. No quiso responder en su defensa, solamente dijo lo necesario, que era hijo de Dios. En cambio en la cruz habló 7 veces, venciendo con gran esfuerzo su dolor y su extenuación. Habló, y no para defenderse, sino para nuestro provecho. 3 veces habló con Dios, y 2 de estas veces lo hizo a gritos. En las otras 4 ocasiones se dirigió a los hombres, la primera fue con el ladrón crucificado, para perdonarle y darle la vida eterna, la segunda vez, con su madre y su discípulo Juan, la tercera vez fue para decir a los circunstantes que tenía sed, que se iba de este mundo y la sinagoga no le había calmado su sed de amor, y tuvo que beber el único fruto de aquella viña, vinagre. La otra vez se dirigió a la nueva iglesia, dándole la buena noticia de que todo estaba terminado, y ha conseguido su salvación. Fijaos en que de las 3 veces que habló con Dios, una fue la primera, otra la última, y la otra en medio. Es un ejemplo de cómo debemos recurrir a Dios en toda ocasión. Él ha de ser el principio y el fin de nuestras acciones y durante ellas debemos tener también a Dios presente. 2 veces habló a gritos con su Padre Dios, fue para demostrarle cómo tenía el alma encendida de amor, que le hacía gritar desde la cruz. Gritó para que quedáramos seguros de que su oración y su sacrificio habían sido oídos de Dios. A Dios no le hace falta que le hablen a voces, oye el más silencioso deseo del alma. Fue eso lo que le hizo gritar, la fuerza incontenible de su amor, y el deseo de que le oyéramos nosotros. Yo sé que Dios siempre me oye, dijo, pero para que nosotros también lo supiésemos quiso decir a voces su oración a Dios. Lo dijo también San Pablo, en los días de su vida dirigió ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía salvarle, y fue escuchado por su actitud reverente, y por ser hijo. Y le pedía que su alma no fuera abandonada en el Sheol, ni dejara que su cuerpo llegara a corromperse. Y sucedió lo que pedía, lo que estaba ya anunciado simbólicamente en Jonás, que al tercer día fue arrojado de aquel enorme pez que le tragó. Por eso, aun estando a punto de ser tragado por la muerte, dejó su alma en las manos de Dios, seguro de que volvería a su cuerpo al tercer día, y gritó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nada más decir esto, Jesús,
nuestra gloria, y por quien todos levantamos la cabeza, inclinó la suya y entregó su espíritu. Con todo lo que había padecido desde la noche antes, sin descanso, sin comer ni dormir, desangrado, aún así resistió más de 3 horas en la cruz. Él mismo había dicho: tengo poder para dejar mi alma y para tomarla, y nadie me la puede quitar por la fuerza, sino que yo la dejaré cuando quiera. A pesar de que sus enemigos intentaban quitarle la vida, nadie se la quitó hasta que él quiso, hasta que se cumplieron las Escrituras. Entregó su alma cuando quiso, cuando dijo: todo está terminado, y dio el grito encomendándose a su Padre Dios. Murió en pie, como un valiente. Quedó su cuerpo colgado en la cruz, muerto pero unido siempre con la persona del Hijo de Dios. La cruz sostenía aquel cuerpo sangrado, que representaba para Dios el precio de nuestra salvación. Para los hombres, además, es el consuelo de nuestros sufrimientos, el ejemplo para nuestra vida, el capitán de nuestra lucha contra el mal, el guía de nuestro caminar, nuestra esperanza, nuestro amor, la imagen de los elegidos. Es también Jesús muerto en la cruz, el terror de los demonios, el vencedor de la muerte y del pecado, el Santo. Desde la cruz nos enseña, nos reprende, nos anima, nos quiere, como si, después de muerto, aún hablara, aún muerto, todavía habla. Después de la muerte del Salvador, todas las cosas lloraron la muerte de su Señor. Ocurrieron a su muerte tantos portentos y maravillosos prodigios que quedaba bien clara la fuerza que hasta después de muerto quiso tener escondida. Aquellos brazos estirados violentamente y clavados en la cruz escondían el poder de Dios. Aquella oscuridad que duraba desde el mediodía, desapareció al morir el Señor, y el día se quedó de nuevo claro. El sol descubría otra vez, patente y alto, el maravilloso cuerpo de Jesús, muerto. Por su muerte, amaneció una nueva luz a los que vivían en las sombras y en la tenebrosa región de la muerte. Volvió la luz sobre la tierra y, una vez muerto el Señor, tembló la tierra y las rocas se rajaron. El velo del santuario se rasgó en dos, de arriba abajo. Y toda la gente que había acudido a ese espectáculo, al ver lo que pasaba, se volvió golpeándose el pecho. De este modo, todos lloraron la muerte del Señor. Donde primeramente hizo efecto visible la muerte del Señor fue en el santuario, celebrado por su magnitud y riqueza en todo el mundo, y por su santidad. El templo era la casa que Dios había escogido para vivir entre los hombres y oír sus oraciones. Pero allí, el velo se rasgó de arriba abajo, al morir el Señor. En el templo había un lugar que se llamaba Santo y otro más escondido que se llamaba el Santo de los Santos. El atrio del lugar santo se dividía con un velo que colgaba de arriba abajo, y, con un segundo velo, se separaba el lugar santo del Santo de los Santos. En el lugar santo estaba la mesa de los panes llamados de la proposición, el altar de los sacrificios y el candelabro de los 7 brazos. En el Santo de los Santos estaba el incensario de oro, y el arca del testamento, toda cubierta también de oro. En el arca había una urna de oro conteniendo maná con el que había Dios alimentado a los judíos en el desierto, y también la vara de Aarón, la que floreció ante Dios como señal de elección divina. Por último, en el arca se conservaban las tablas de la ley que recibió Moisés de parte de Dios. Sobre el arca, 2 querubines de oro que se miraban y cubrían con sus alas la mesa de los panes de la proposición. El templo estaba construido de tal modo que por el atrio se entraba al lugar santo, y del lugar santo se pasaba al Santo de los Santos. El atrio era común para todos los creyentes, en el santo solo podían entrar los sacerdotes para ofrecer los sacrificios de cada día, pero en el lugar santo de los santos únicamente entraba el sumo sacerdote, y una vez nada más al año, la vez que entraba el sumo sacerdote ofrecía a Dios la sangre de una víctima, derramándola, por sí mismo y por las culpas de todo el pueblo. Entonces, cuando murió el Señor, dice el Evangelio, se rasgó de arriba abajo el velo que separaba el lugar santo del Santo de los Santos. Esta fue la señal más grande que ocurrió después de la muerte del Señor, mucho más misteriosa que el eclipse, el temblor de tierra y el quebrarse de las piedras. Los judíos, incrédulos, podían atribuir el terremoto y el eclipse de sol a causas naturales, pero el rasgarse del velo no era natural de ningún modo, sino una señal divina para ellos. Con este gesto, Dios se retiró del Santo de los Santos, quitando el velo,
hizo saber que él ya no estaba y que nada había que guardar en lo secreto. El templo quedó vacío. No hacían falta velos, no hacían falta imágenes para hablar de la verdad estaba allí, a la vista de todos, desnudo. Ya el Santo de los Santos se convirtió en un lugar cualquiera, porque el verdadero Santo de los Santos estaba ahora en el Calvario, donde estaba también la verdadera Arca de la Alianza, que encerraba todos los tesoros de Dios, la verdadera víctima de la propiciación divina. En Cristo estaba Dios reconciliando el mundo consigo mismo. La vara de Aarón había sido sustituida por el árbol de la cruz. Las tablas de la ley habían sido superadas y perfeccionadas por el mandamiento nuevo de Jesús, el amor. El maná quedaba ya solo como un recuerdo, el verdadero maná era el cuerpo y sangre de Jesucristo, verdadero alimento de suavidad y fortaleza para los que peregrinan por el mundo. Todas aquellas figuras habían sido sustituidas por la luz y la verdad. Estaban también ocultas, escondidas, pero el Señor no se ocultaba, estaba puesto en alto, desnudo y estirado en la cruz, para que muy despacio le miremos, y le volvamos a mirar. Estando levantado de la tierra, como lo había dicho, con la fuerza de su amor atrajo todas las cosas hacia sí mismo y, por eso, la sinagoga quedó vacía, y su templo como una casa desierta y sin dueño. El Santo de los Santos había significado hasta entonces el reino de los cielos, que es el lugar, escondido a los ojos de los hombres, donde vive Dios. Solamente podía entrar el sumo sacerdote, y una sola vez al año. De esta manera daba a entender el Espíritu Santo que aún no estaba abierto el camino de la gloria mientras subsistiera el tabernáculo antiguo. Pero se presentó Cristo, como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un tabernáculo mayor y más perfecto, no fabricado por manos humanas, es decir, no de este mundo. Y penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo la redención eterna. Por esta razón se rompió el velo del templo, mostrando así que ya quedaba abierto el camino del cielo. Todas estas señales fueron de gran consuelo y alegría para los que creían en Jesús crucificado, sin embargo, para los incrédulos judíos fue una señal que les llenó de temor y espanto. No sería de extrañar que, aun así, muchos no creyeran. Otros sí, otros vieron en ese signo la ira e indignación de Dios, advirtieron que su templo, del que tanto se habían enorgullecido, se había desgarrado sus mismas vestiduras doliéndose de la muerte del Redentor, y ellos también tuvieron por inútiles sus mismas vestiduras y se arrepintieron de su anterior maldad. Mientras ocurría esto en el templo, fuera tembló la tierra sacudida por un terremoto, y las piedras se quebraron. La misma tierra reconoció a su Creador, y se alegró al ver cómo triunfaba sobre sus enemigos. Cuando tú, Señor, salías guiando tu pueblo y pasabas por el desierto, la tierra se movió. Los montes saltaron como cabritos, y los collados como si fueran corderitos. Ante Dios se movió la tierra. Estas cosas ocurrieron cuando Yahvé sacó a los israelitas de su esclavitud y ahogó a sus enemigos los egipcios en el Mar Rojo. Si Dios hizo ese portento para su pueblo elegido, que tantas veces le fue infiel, con más razón lo haría para honrar a su querido Hijo, que siempre le había sido fiel. Hasta la tierra reconocía que su Hacedor triunfaba del pecado, del infierno y de la muerte. Rescató a su pueblo de la esclavitud del pecado, y le iba guiando con su misericordia, sosteniéndole con su fortaleza por el desierto camino de la cruz, hasta ponerle, ya libre, en la tierra prometida de los cielos. Hasta las duras rocas se quebraron llorando la muerte del Salvador, condenaban así otra dureza, la de la incredulidad de aquellos judíos. Las rocas se rompían, pero ellos seguían inconmovibles sin reconocer ni llorar su pecado. El infierno se estremeció, la muerte tembló al verse tan cerca de la vida, vencida y derrotada para siempre. La muerte fue devorada por la victoria. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? El Señor se burló de ella, cuando pensó prenderle, ella quedó presa, la levantó a lo alto de la cruz y la despeñó para siempre. La muerte murió absorbida por la vida, así se cumplió lo profetizado, muerte, yo seré tu muerte. Tembló el infierno y todos sus demonios porque, como dice San Pablo, el Salvador les quitó de las manos la escritura de condenación que tenían contra los hombres, y la clavó consigo en la cruz, y borró lo escrito con su sangre.
Quitó a los demonios el poder que hasta entonces tenían sobre los hombres y los dejó derrotados y confusos de su gran victoria. Caiga, Señor, sobre ellos el temor y el espanto ante el temor de tu brazo. Vencidos los espíritus diabólicos, pudo extenderse y dilatarse por toda la tierra el reino del crucificado, y se deshizo el reino del pecado y el poder de las tinieblas desapareció ante el luminoso resplandor de la cruz. Se abría en los corazones de los hombres la fe y la justicia y la santidad, empezaba a florecer una nueva era en el mundo. Hasta los gentiles, que menos conocían a Dios, dieron testimonio de su fe en el crucificado. Los soldados que guardaban a los condenados, estaban cerca de la cruz, y fueron los primeros en manifestar públicamente su fe. Gracias a la sangre de Jesucristo, los que estaban lejos llegaron a estar cerca. Ocurrió lo mismo que cuando nació. En aquella ocasión recibió la adoración y la fe de unos gentiles que vinieron de Oriente, y ahora, mientras los judíos seguían burlándose de él, los gentiles le reconocieron como Dios. Al ver el centurión lo sucedido glorificaba a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo, era hijo de Dios. Y los que con él estaban guardando a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. También alcanzó a los judíos el mérito de la pasión del Señor. Dice San Lucas, y toda la gente que había acudido a aquel espectáculo, al ver lo que pasaba, se volvieron golpeándose el pecho. Arrepentidos de su horrible delito, mudos y con la cabeza baja, se marcharon de allí camino de la ciudad. Atravesaron su costado con una lanza. A pesar de que toda la gente que había acudido a aquel espectáculo se volvió golpeándose el pecho, los sacerdotes principales, todavía porfiados en su obstinación, trataron de nuevo de injuriar el cuerpo muerto del Salvador, de la misma manera que lo habían hecho mientras vivía, y, como siempre, ocultando su maldad bajo el disfraz de la piedad y la religión. Había una ley en el Deuteronomio que decía así, es maldito de Dios el que cuelga de la cruz, y de ninguna manera debe contaminar la tierra que Dios, tu Señor, te ha dado en posesión. Se mandaba en esa ley que el cuerpo muerto fuese sepultado el mismo día. Se sometió el Señor a esta maldición para que nosotros alcanzáramos la bendición. Los sacerdotes quisieron cumplir la ley sepultándole aquel mismo día. Además había otra razón, y era que el día siguiente era sábado, un día especialmente solemne, por ser sábado y primer día de Pascua, y ese día se llamaba sagrado. Como era el día de la preparación de la Pascua, para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, los judíos rogaron a Pilatos que les quebrara las piernas y los retiraran. Siendo este sábado tan solemne no convenía que los cuerpos se quedaran colgados en la cruz porque quitaba brillantez a la fiesta, y se contaminaba la tierra con su presencia. La gente se distraía de la fiesta hablando de los crucificados y seguían allí. Y como habían venido muchos a Jerusalén, y cada uno hablaba según su parecer de la muerte de Jesús, a la que habían acompañado señales tan prodigiosas, preferían los sacerdotes que no se hablara. Comentaban cómo la gente se había vuelto del Gólgota compungida y asustada, decían que los soldados habían creído en él como Hijo de Dios, y eso hacía enfurecer a los sacerdotes y escribas, que querían que se olvidara hasta el nombre de Jesús, hubieran querido sepultar su recuerdo junto con el cuerpo, y que nadie se acordase ya de él. Por estas razones, pidieron que se le sepultara aún antes de que ellos pensaran que estuviera muerto, y así, socapa de santidad, dijeron a Pilatos que por respeto a la fiesta mandara retirar los muertos. Los romanos dejaban morir a los ajusticiados en la cruz y, muertos, seguían allí para pasto de las aves de rapiña. Pero a los judíos se lo prohibía la ley, y mandó Pilatos que fueran a quebrarles las piernas para abreviarles la vida. No era tampoco desusado este nuevo tormento en la costumbre romana. A veces lo aplicaban, rompiendo a golpes de más a los muslos y las piernas de los crucificados. No hicieron distinción los sacerdotes al pedir eso entre Jesús y los otros dos condenados, para todos pidieron lo mismo, seguían en su misma idea de considerar al Señor como un malhechor, como alguien igual o peor que los ladrones que sufrieron con él. No hicieron mella en su duro corazón los prodigios del sol ni del temblor de la tierra, ni tampoco el prodigio del velo del templo que se rasgó solo. Todos los demás, en cambio, se persuadieron de que aquellas cosas habían sido ordenadas por Dios para probar al mundo que Jesús era inocente, que era su Hijo.
Solo ellos cerraron los ojos a lo que todo el mundo veía, y rogaron a Pilatos que les quebraran las piernas y los retiraran. Era una nueva crueldad con el Señor, porque ellos no sabían que estuviera ya muerto. Su cuerpo hubiera quedado despedazado y roto, pero el Señor no consintió que se hiciese eso con su cuerpo muerto. Es más, tenía ya dicho que no harían eso con él, y en el sacrificio del Cordero Pascual, figura de su muerte, estaba establecido por la ley que, no quebraréis ningún hueso. Y esto sucedió para que se cumpliera la Escritura, no le quebraréis ningún hueso, a pesar de que sus enemigos pedían lo contrario. El Señor murió cuando Dios quiso, y se adelantó a los sacerdotes a pesar de la diligencia que pusieron en conseguir la orden de Pilatos. Porque fueron los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él, pero al llegar a Jesús, como le encontraron ya muerto, no le quebraron las piernas. El ladrón ajusticiado con el Señor, el que creyó en él, aumentó con esta nueva tortura su mérito ante Dios y, como le prometió Jesús, en aquella misma hora estuvo con él en el paraíso. Uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, con el fin de asegurar su muerte. Muchos creen que atravesó su costado derecho, y porque lo que pretendía era rematarle, traspasó su corazón de parte a parte. De este modo, nuestros hierros atravesaron su corazón cuando vivía, y, muerto, el hierro de una lanza le atravesó. Era innecesario ese golpe de lanza que le dio el soldado, pero los otros que estaban allí, sus compañeros, habían visto bien claro que moría. Fue una crueldad sin motivo y sin respeto por un cuerpo muerto. Tenía obligación de certificar su muerte ante Pilatos, es cierto, pero sus compañeros ya se lo decían, y él mismo veía que Jesús había expirado. Hirió su corazón, fuente de la vida, del agua eterna. Por eso la Iglesia canta a la cruz llamándola, dulce madero, dulces clavos que sostuvieron tan preciosa carga, cántico del Viernes Santo. Sin embargo, a la lanza la llama, hierro cruel, himno vexilla regis, por eso, porque fue una crueldad clavarla en su cuerpo muerto, pero la lanza, al abrir su corazón, nos abrió la puerta de su amor, porque nos quiere así, con su corazón herido. Advierte San Agustín que el evangelista no dice que el soldado hiriera su pecho o lo llagara, dice que lo abrió, para dar a entender que allí se abría la puerta de la vida, de donde emanaron los sacramentos de la Iglesia, sin los cuales no se entra a la vida que es verdadera vida. La puerta por donde entramos y llegamos a Cristo es su corazón, y por él llega a nosotros. Nos quiere con el corazón. La vida de cada uno se debe a su corazón, por eso aconseja el sabio Salomón que lo guardemos, con todo cuidado y diligencia. Pero del corazón de Jesús había de salir la vida para todos, y por eso no cuidó para sí solo, sino que lo dejó abierto y herido. Aunque muerto, se abrió en su costado la puerta de la vida, para que con su muerte viviésemos todos, para que la vida que salía de él nos resucitara. De este modo, la Iglesia nació del costado del Señor, recostado en la cruz. Eva, madre de los pecadores, nació del costado del hombre viejo, de Adán, Jesucristo, el nuevo Adán, el hombre nuevo, hizo nacer de su costado a la nueva Eva, madre de los santos, la Iglesia. Adán dormía cuando aquello ocurrió, Jesús dormía el sueño de la muerte cuando esto ocurrió. Eva apareció viva y despierta, y fue, llamada madre de los vivientes, también de Jesús muerto nació la Iglesia viva, madre de todos los vivientes. Y este fue un gran sacramento, en el que estaba representada la unión de Jesucristo con la Iglesia. Y de su costado abierto, al instante salió sangre y agua, con que fue formada y enriquecida la Iglesia. Este es el consuelo de los que están tristes, la fortaleza para los que sufren la tentación, el refugio de los pecadores. La puerta por donde entran los hombres y se santifican en el corazón de Jesús, el agujero de la piedra donde tienen refugio los erizos, a donde vuelan los que tienen alas como de paloma, y encuentran allí su descanso y su refugio. Es la puerta que mandó hacer Dios a Noé, al costado del arca, para que entrasen en ella todos los que se habían de salvar del diluvio. Es la puerta abierta de la ciudad de refugio, donde se guarecen los que temen la ira de Dios. La puerta hermosa, del verdadero templo de Dios donde siempre se alcanza la salvación y la misericordia. Yo soy la puerta, el que entre por mí se salvará. Esta es la puerta cuya llave tienen los amigos de Dios.
Esta es la puerta que baja a la bodega para embriagarse con el vino de su amor. Esta es la puerta del Señor, los justos entrarán por ella. Es la fragua donde siempre hay fuego, y muy encendido, y allí se abrazan nuestros corazones, y se van labrando conforme a la imagen de Dios. Es la prueba de amor, no solo abre los brazos, sino que tiene también abierto su corazón para recibirnos en él. Decía San Pablo a los de Corinto, nuestro corazón se ha abierto de par en par, no está cerrado nuestro corazón para vosotros. Si podía decir esto y era verdad, pensad que ancho y espacioso será el corazón de Jesús para que quepamos todos en su comprensión y en su amor. Y para una casa tan grande era necesaria una puerta igual, que nos convidase a entrar, el pectoral del sumo sacerdote del Nuevo Testamento, que en una piedra solamente tiene escritos, no 12 nombres, sino a todos los hombres. Quedó su herida en el pecho, aun después de resucitado, la conserva como un trofeo de su victoria, está orgulloso de su herida, fuente de luz y de amor. Por eso, cuando Tomás puso sus dedos en esta herida se alumbró su entendimiento y creyó, se encendió de amor su voluntad y creyó, y dijo, Señor mío y Dios mío. Qué suavemente atrae esta herida y con qué fuerza. Enamora y embriaga, este corazón herido abraza a los hombres y les hace sus amigos. Por eso el Señor, después de resucitado, se apareció a sus apóstoles, que andaban asustados y perdidos, y les enseñó su pecho abierto y sus manos. Este sí que es amor. Si antes decía al alma enamorada, heriste mi corazón, hermana mía, heriste mi corazón, ahora, además de herido, su corazón está del todo abierto. De su costado abierto salió sangre y agua. E inmediatamente salió sangre y agua. Al sacar el soldado la lanza que había clavado en el pecho de Jesús, salió sangre y agua. Es interminable la generosidad de Dios, cuando ya parecía que estaba del todo desangrado y sin nada que dar porque su misma vida había dado, nos abrió la puerta de su corazón, abrió la fuente de agua viva que salta hasta la vida eterna. Dicen que este soldado se llamaba Longinos, y al mirarle, se abrieron sus ojos y creyó, y lo atestigua el que lo vio, y su testimonio es válido, y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Y es evidente, como muestran estas palabras, que quedó impresionado, al mirarle, de que saliera sangre y agua. Y esto sucedió para que se cumpliera la Escritura, mirarán al que traspasaron. Comprenderán quién es aquel al que traspasaron. Juan quedó tan maravillado que, ya viejo, seguía impresionado por este misterio, y escribió, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es Hijo de Dios? El que vence por el agua y la sangre, Jesucristo, no solamente con agua, sino con agua y sangre, y el Espíritu es el que testifica que Cristo es la verdad. Nadie vence al mundo sino el que cree que Jesucristo es Hijo de Dios, el que cree lo que Él nos enseñó, la pobreza, la humildad, la esperanza, tantas cosas que resumió en una sola, amaos unos a otros, como yo os he amado. Vence al mundo el que sigue el ejemplo de Jesús, y cree en su doctrina y la vive, y espera en su promesa, y se mortifica para alcanzar el perdón de sus pecados. Vence al mundo el que recibe su gracia para luchar en su batalla de paz y de amor, el que participa de sus méritos para poder entrar en la vida eterna. Este es Jesucristo, el que vino por el agua y la sangre, no por el agua solamente, sino por el agua y la sangre. Juan el Bautista dijo de sí mismo, yo no bautizo más que con agua, pero el bautismo de Cristo lava los pecados con la sangre que derramó en la cruz, porque Jesucristo vino por la sangre y venció con ella. En la noche del jueves, mientras cenaba con sus apóstoles, tomó un cáliz en el que había mezclado vino y agua, y en el huerto, sudó con sangre. Después de muerto salió de su costado sangre y agua. Verdaderamente es así, no en agua solamente, sino en sangre y agua. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?, preguntó a Juan uno de los ancianos que estaban delante del Cordero. Yo le respondí, Señor mío, tú lo sabrás. Me respondió, estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado sus vestiduras y han quedado blancas con la sangre del Cordero. Parecería que las ropas que se lavan en sangre han de quedar rojas, pero la sangre del Cordero lava los pecados como si fuese agua, como un bautismo, por eso se dice que Jesucristo vino por agua y por sangre. Y el Espíritu es el que testifica que Cristo es la verdad,
porque el Espíritu es la verdad y no dice sino verdad, Cristo. Con esta preciosa sangre somos redimidos, y lavados en agua. El Espíritu que exhaló de su pecho es el que da vida a los hombres. Nada hay más limpio que esta sangre y agua, con la que, por virtud del Espíritu, somos lavados y purificados. La sangre de Cristo lavó nuestros pecados por virtud del Espíritu Santo, es decir, por estar unida a la divinidad, por ser Hijo de Dios, que lo siguió siendo aún muerto. O, si se quiere decir de otra manera, porque derramó su sangre por amor de Dios, que es el Espíritu Santo. Si la sangre de los machos cabríos y los toros y la ceniza de la vaca santifica rociando con agua a los impuros, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto a Dios vivo. De la misma manera el agua tiene fuerza para lavarnos y redimirnos, no por sí misma, sino gracias al Espíritu Santo, es necesario nacer otra vez de nuevo. Si alguno no renace del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de los cielos. De modo que el agua que por sí misma no valía, recibe el poder del Espíritu Santo para reengendrar en Cristo a los bautizados con ella. Así fue reengendrado el pueblo de Dios, así nació de nuevo, con agua y sangre y la fuerza del Espíritu. Así se estableció la nueva ley de la gracia, y el Nuevo Testamento entre Dios y los hombres. Antes, en la ley antigua, el pueblo fue ofrecido a Dios también con agua mezclada en sangre. Moisés, habiendo leído ante todo el pueblo el libro de la ley, tomó sangre de los sacrificios y agua, roció el libro de la ley, y después a todo el pueblo, y dijo: Esta es la sangre con que se confirma el testamento que hoy establece Dios con vosotros. Después, en la muerte de Jesucristo, el Espíritu Santo dio testimonio de que en él se cumplían estas figuras antiguas de que Cristo es la verdad, la nueva. Los mandamientos antiguos eran duros, y las promesas solo temporales, y la sangre con que se confirmó el testamento era de animales. Pero en el tiempo de la gracia, los mandamientos son de amor, la promesa es la vida eterna, y la sangre es de Jesucristo. Moisés leyó el libro ante todo el pueblo, y lo roció, y luego a todo el pueblo. También Cristo, él mismo era el libro abierto y clavado en la cruz, en quien se leía su amor a Dios y a los hombres, su heroica obediencia, pues obedecía hasta la muerte, y muerte de cruz, cubierto con su propia sangre, lavó a su pueblo de todos los pecados. Firmada la nueva alianza entre Dios y los hombres, con su muerte, quedó el pacto en toda su validez y firme para siempre. Todos han sido llamados a lavarse en la sangre del Cordero, todos a participar de sus bienes, los sacramentos de su cuerpo místico, de su iglesia. Y nadie es escogido ni llamado a la vida eterna de Dios y a la santificación de su alma si no es por medio de la sangre de Jesucristo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que viven como extranjeros en la dispersión, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, con la acción santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Los testigos que tenemos de que Jesucristo es verdadero hombre y Dios, Redentor y santificador de los hombres honestos, son tres los que en el cielo dan testimonio: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y los tres son uno, y son tres los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres son uno. Los testigos del cielo son el Padre, que en el río de Jordán y en el monte Tabor, dijo: Este es mi Hijo muy amado; el Verbo, que dijo: El Padre y yo somos una misma cosa; y el Espíritu Santo que bajó sobre él en forma de paloma. Y estos tres testigos son tres personas, y un solo testigo, porque lo son en sustancia. Y los tres testigos de la tierra son su Espíritu, que expiró en la cruz, y la sangre y el agua que derramó su cuerpo. Y estos tres testigos son uno mismo, es Jesús, y Jesucristo es uno con el Verbo y el Padre y el Espíritu, porque es Dios, y nos lava con el agua de su bautismo, nos alimenta con el sacramento de su cuerpo y sangre, nos da vida con la fuerza del Espíritu Santo de amor y creemos en él. Recordad que Jesús fue sacado de la ciudad para ser crucificado, y en esto también se hizo verdad lo figurado en la Escritura: los cuerpos de aquellos animales cuya sangre ofrece el sumo sacerdote en el santuario por el pecado, se queman fuera del campamento. También Jesucristo, habiendo de santificar a su pueblo con su sangre, padeció fuera de las puertas de la ciudad. Salgamos también nosotros con él fuera del campamento, cargando con su ignominia.
porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que caminamos hacia la verdadera. Salgamos de nuestro egoísmo, salgamos de nosotros mismos, y carguemos con nuestra propia cruz. Y si la cruz nos lleva a la muerte, no nos importe salir de este mundo, porque salimos hacia Cristo, que venció. No nos importe caminar y no tener un sitio fijo, porque aquí estamos de paso, no tenemos aquí ciudad permanente, vamos hacia la verdadera, que es eterna y no de este mundo. Pilatos permite que bajen a Jesús de la cruz. Es admirable advertir que a los reyes y grandes de la tierra, en cuanto mueren se les empieza a olvidar, pero nuestro rey, como al morir conquistó su reino, empezó a manifestar su poder y a ser reconocido aún antes de ser bajado de la cruz, empezó a reinar desde el madero, vexilla regis. Le reconoció la tierra con su temblor, y el sol, y la gente arrepentida de su pecado, y los mismos soldados que le guardaban. Siendo ya rey, quiso que le bajaran de la cruz con más cariño y veneración que odio y desprecio habían tenido al colgarle en ella. Fueron unas personas amigas, y gente importante además. Fue más bien su Padre Dios quien le preparó estas honras fúnebres, como un premio a su obediencia, porque no quiso bajarse de la cruz aunque sus enemigos le ponían en la tentación de hacerlo. También le sepultaron sus amigos, ya no como un malhechor y ladrón, sino como a un amigo, que es rey. En aquel día la raíz de José, que está levantada como señal para los pueblos, será buscada por la misma gente, y su sepulcro será glorioso. Los que principalmente prepararon la sepultura del Señor fueron dos, uno era, miembro respetable del consejo, es decir, del Sanedrín, y era, un hombre rico, y el otro era doctor de la ley y persona importante en Jerusalén. El primero se llamaba José, y era de Arimatea, aunque vivía en Jerusalén. Era un hombre bueno y justo, que no había asentido al consejo y proceder de los demás, miembros del Sanedrín y, era discípulo del Señor, aunque en secreto, por miedo a los judíos, y, esperaba también el reino de Dios. El otro que acompañó y ayudó a José fue Nicodemo, doctor de la ley y fariseo, y respetado, como maestro entre el pueblo de Israel. Este fue el que, reconociendo que el Salvador había venido del cielo, sin embargo no se atrevió a aparecer con el Señor de día, sino que, fue una vez de noche, a hablar con él y resolver sus dudas. Estos dos hombres, aunque no aparecían públicamente como discípulos del Señor, sin embargo, no dejaban por eso de defenderle en las asambleas públicas y en las reuniones que tenían por razón de su profesión. Aunque todos condenaran al Salvador y el pueblo, como ignorante, le siguiera, ellos hablaban en su favor. Una vez, cuenta el Evangelio, Nicodemo defendió la causa del Salvador haciendo notar a los jueces que por su apasionamiento condenaban a un hombre sin haberle oído y sin saber lo que hacían, contrariamente a lo que mandaba la ley. Todos los jueces se volvieron contra él insultándole de Galileo, porque defendía a los galileos a Jesús a quien temían por Galileo y a sus discípulos, diciéndole que no había salido nunca ningún profeta de Galilea. Y desde entonces le tuvieron por sospechoso. Tampoco José se dejó llevar por la injusticia de los demás en el proceso contra el Salvador. Dice el Evangelio que, como miembro del Sanedrín, no había sentido al consejo y proceder de los demás. No debió de asistir a ese consejo la noche en que condenaron a Jesús porque San Marcos dice que, todos, fueron su sentencia de muerte. Quizá no asistió por miedo a los judíos o quizá porque se desanimó y se sintió incapaz de convencer a los demás. Es evidente que tampoco estuvo entre aquellos que pedían a Pilatos la muerte del Salvador, se debió de ir a su casa. Pero a la muerte del Señor, tuvo la valentía de entrar donde Pilatos y pedirle el cuerpo de Jesús. Cuando el Señor hacía milagros y hablaba públicamente, cuando era reverenciado como profeta y también perseguido por hacerse hijo de Dios, José y Nicodemo escondieron su fe, por miedo. Y ahora que ha sido excomulgado de la sinagoga, calumniado y acusado de blasfemo, tenido por peor que un ladrón y homicida, azotado, condenado a la cruz y muerto en ella, ahora, la misma cruz les dio fuerza para confesar en público su fe. Mientras los discípulos estaban escondidos y aterrorizados, José y Nicodemo honraron al muerto en presencia de todos. Al atardecer, fue cuando José se presentó a Pilatos para pedirle el cuerpo de Jesús, era el día de la preparación, de la Pascua, y apuntaba ya el sábado. Se empezaba a guardar la fiesta desde la puesta del sol,
y ya no era lícito según la ley bajar el cuerpo del Señor ni ocuparse en su sepultura. Viendo el poco tiempo que quedaba y que si no se daban prisa hubiera sido necesario dejar el cuerpo en la cruz durante todo el día siguiente, pidió José el cuerpo del Señor. José no quiso valerse de la concesión que había hecho Pilatos a los judíos permitiéndoles que retiraran el cuerpo de Jesús de la cruz, sino que fue de nuevo solo a pedirle su cuerpo, y no para retirarlo, sin más, sino para darle sepultura. Dice el Evangelio que tuvo la valentía de entrar donde Pilatos, y es cierto, porque con eso se declara discípulo y amigo del Señor cuando tanto se declaraban enemigos suyos, y sin duda puso en peligro su cargo y su prestigio ante los demás senadores del consejo. Prefirió José perder ahora su honra ante los demás y ante el pueblo para conseguir tomar parte en la cruz del Señor. No hizo caso de respetos humanos ni de lo que pudiera pensar Pilatos y le pidió la más grande demanda que jamás se ha hecho, el cuerpo de Jesús, al Hijo de Dios, el tesoro de la Iglesia, su riqueza, su enseñanza y ejemplo, su consuelo, el pan con que debía alimentarse hasta la vida eterna. José, en aquel momento, representaba con su petición el deseo de todos los hombres, de toda la Iglesia, que necesitaba de él para mantenerse viva eternamente. Se extrañó Pilatos de que ya estuviese muerto y, llamando al centurión, le preguntó si efectivamente había muerto. Quizá a Pilatos le duraba la pena de haberle hecho morir injustamente, y deseando en su interior lo contrario, no lo quería creer. Le remordía la conciencia por su injusticia. Aún se sentía algo consolado mientras viviera, pero, muerto, su pecado no tenía ya remedio, ni esperanza su deseo de que siguiera vivo. Daba vueltas a su memoria y no podía quitar de sus ojos la presencia de Jesús, su serenidad y gravedad, todo lo que le había dicho. Seguía dudando atormentado, o había condenado al Hijo de Dios o a un hombre justo que merecía vivir, su injusticia se le aparecía clara en ambos casos. Estaba inquieto y atemorizado, sabía que la tierra había temblado, que el sol se ocultó por 3 horas, lo había visto él mismo, se lo habían dicho una y otra vez, como deseaba que un milagro rehiciera aquella injusta muerte. Por eso se extrañó de que hubiera muerto, se quedó aterrado ante la irremediable consecuencia de su mala justicia. Además, él tenía experiencia, el tormento de la cruz no solo duraba unas horas, sino a veces varios días, y el Salvador era joven y fuerte, no podía comprender una muerte tan rápida. Poco antes habían venido los judíos pidiéndole que le quebraran las piernas para que muriese, no podía entenderlo. Los soldados habían salido hacia un momento para quebrar las piernas a los crucificados. Pero no advertía Pilatos que si otros duraban más tiempo vivos en la cruz, Jesús había pasado la noche anterior en vela, le habían golpeado en casa del pontífice, él le mandó azotar cruelmente, le clavaron la cabeza con espinas y llevó sobre sus hombros el pesado leño de la cruz. Aunque, sobre todo eso, estaba su agonía interior, el dolor inconcebible para una consideración humana porque él había sufrido con el amor de Dios, que es infinito. Por eso, puede decirse más bien que fueron muchas 3 horas resistiendo en la cruz. Pilato se extrañó tanto que dudó de si era cierto lo que decía José, o mentía. Así fue para todos completamente segura la muerte de Jesús, y su resurrección fue más gloriosa, por eso mismo, por ser más cierta su muerte. Y es que Pilato se quiso informar porque no se fiaba de las palabras de José, que le repetía que Jesús estaba muerto. Llamó al centurión y le preguntó si efectivamente había muerto. Como el centurión era un hombre a su servicio, y jefe de los otros soldados, le creyó. Y él vio cómo moría porque tenía obligación de certificar su muerte. Lo dice el Evangelio, al ver el centurión, que estaba frente a él, que había muerto, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Quizá el centurión manifestara a Pilatos no solo la certeza de su muerte, sino aquel fuerte grito que le movió a creer, si así fue. Pilatos quedaría aún más sorprendido y confuso. Informado por el centurión, concedió el cuerpo a José. Dio orden de que se lo entregasen, para que lo sepultara si era amigo suyo. José salió muy contento de su entrevista con Pilatos, y del buen éxito de su valentía. Seguro con el permiso del procurador, preparó lo necesario para enterrar al Señor. Quizá no fuera solo la orden de Pilatos lo que le daba seguridad y alegría, sino su propia fe que le saltaba dentro. Ya no se preocupó de hacer las cosas, en secreto y por miedo, sino a la vista de toda la ciudad,
sin que le importara nada, al contrario, se sentía orgulloso de que supieran que era discípulo de Jesús. Vino también Nicodemo sin esperar a que fuera de noche, como al principio hacía cuando su fe era más débil, con una mezcla de unas 100 libras de mirra y aceite. Los dos bajaron el cuerpo del Señor y lo sepultaron sin reparar en gastos, sin importarles ya su honra o su descrédito ante los jefes del pueblo, sin miedo ni al odio ni a la murmuración ni al parecer de los sabios. Y, lo más importante, sin importarles caer en la impureza legal. La ley prohibía tocar, en pleno campo, a un ajusticiado, o a un muerto de muerte natural, o huesos humanos, o una sepultura. Si se hacía, se quedaba impuro 7 días. Tenían un grave motivo José y Nicodemo para excusarse y no bajar de la cruz ni enterrar el cuerpo del Señor. Si lo hacían, quedarían impuros y no podían celebrar la Pascua. Pero su fe era mayor, por encima de la ley pusieron su compasión y su amor a Jesús, sabían, se lo dijo el corazón, que no podían quedar impuros por tocar el cuerpo de Jesús, al contrario, se sentían más limpios por hacer con él esta obra de misericordia. La Pascua no quedaba impura, sino que se renovaba por medio del que era el origen de toda limpieza y santidad, el principio de la vida y la resurrección. Con esta convicción, estos dos hombres le sepultaron, y, además, con toda la reverencia y detalles que prescribía su costumbre, a pesar del poco tiempo que tenían. José compró una sábana y lo descolgó de la cruz. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas, con los aromas, conforme a la costumbre judía de embalsamar. Luego, José lo envolvió en la sábana. José compró una sábana, no le bastaba con que estuviera limpia, para lo que podía haber cogido una de su casa, sino que quiso que fuera nueva. No quiso envolver el cuerpo del Señor en una sábana usada por otros, aunque estuviera limpia. Ojalá aprendiéramos a José a tratar con la misma delicadeza el cuerpo del Señor cuando comulgamos, y nos preparemos antes con la misma diligencia que él a recibirle. Nicodemo trajo muchos aromas. Traía como 100 libras, más de 30 kilos. Le lavaron, y luego le aplicaron, como hacían los judíos, la mirra y el áloe, le envolvieron en vendas, y le cubrieron con la sábana nueva. El cuerpo del Señor quedó limpio, y perfumado con la mirra y el áloe que trajeron para él. Sepultan el cuerpo de Jesús. José y Nicodemo se ayudaron de otras personas para bajar de la cruz el cuerpo del Señor. La Virgen María, su madre, estaba allí de nuevo, al pie de la cruz, con la misma valentía y fortaleza, mirándole con amor y compasión. No quería abandonar su puesto junto a su hijo, sino perseverar con él hasta el final. La Virgen lloraba al ver a Jesús muerto, pero su alma estaba serena en la esperanza. En ella, obró cosas grandes el que es todopoderoso, y grande fue su dolor como la gracia que recibió de Dios, como el amor. El Espíritu Santo la guiaba para que en todo momento supiera lo que tenía que hacer, y ella le oía, y hacía lo que Dios mandaba. Le hacía saber toda la sabiduría misteriosa que encerraba el cuerpo muerto de su hijo. Aquel día creció aún más el conocimiento de Dios y la caridad de la llena de gracia. Pobres hubieran quedado las exequias del Señor, a pesar de que los ángeles invisibles lloraban su muerte, si no le hubieran acompañado las lágrimas de su madre, la que más le conocía, la que más le amaba entre todos los hombres. ¿Cómo agradecería Dios las lágrimas de su madre? Acompañaban a la Virgen, Juan, su nuevo hijo, y sus amigas, las mujeres que habían seguido a Jesús en aquellos años. Todos lloraban a Jesús, que había muerto. Llegaron al Calvario donde estaba José, Nicodemo y otros bajando al Señor de la cruz. Aquellas mujeres se pararon al pie de la cruz y pusieron a la Virgen María en medio de ellas, como protegiéndola de su dolor. Juan estaba a su lado. Los hombres, al ver a la Madre de Jesús, tan afligida y pálida, no pudieron reprimir las lágrimas, e intentaron decirle palabras de consuelo. Casi no podían, y a ella tampoco le salían las palabras anudadas su garganta de dolor. Al fin, uno pudo decir: María, no llores. Ya todo ha pasado, tu hijo descansa y ha salido vencedor de sus enemigos. Tu hijo es inocente, toda la gente ha reconocido que es verdad, todos saben que fue una injusticia, que todo ha sido por envidia.
pero se calló porque sus palabras no hacían sino herir más a la madre, porque era inocente y había muerto, por eso, porque era inocente y había muerto. Y añadió, perdona, y no dijo más. ¿Quién iba a consolar a la consoladora de afligidos? Era ella quien sabía consolar, solo ella tenía la esperanza, y la fe. Y la Virgen sonrió a sus amigos, los amigos de su hijo, agradecida. Les daba al principio vergüenza porque habían sido cobardes, se habían escondido en sus casas mientras acusaban y mataban a Jesús. Les daba al principio vergüenza estar ante la Madre de Jesús, pero ella les sonrió, agradecida. Ahora le pedían perdón, no con palabras, que no le salían, sino tratando con cariño el cuerpo de Jesús. Tarde demostraban su amor a Jesús, demasiado tarde. ¿Qué iban a decir? La Virgen no entendía, ¿qué iban a decir? Y, como sobraban palabras, le sonrió, agradecida. Siguieron en su trabajo de descolgar el cuerpo de Jesús, habían acercado escaleras, y con martillos y tenazas arrancaron los clavos que apretaban las manos de Jesús. El peso del cuerpo cayó sobre ellos y lo cogieron en sus brazos, y sus manos y sus ropas quedaron enrojecidas con la sangre de Jesús. Sostenían el cuerpo, abrazándolo, mientras otros desclavaban los pies. Nadie hablaba, solo se oía el ruido del martillo. Terminaron de bajar el cuerpo de Jesús y lo pusieron en brazos de su madre. Como un rey que vuelve vencedor de su batalla, fue recibido en los brazos amorosos de su madre. Ella era el mejor recibimiento que merecía este rey. Ni el mundo entero podía aclamar y honrar mejor que esta madre a su hijo triunfador del pecado y de la muerte. Estaba orgullosa de Jesús crucificado y muerto por amor. No había otra cosa por la que más se sintiera agradecida sino la cruz. Por la cruz de su hijo ella había recibido más gracias que ninguna criatura sobre la tierra. Pero, a la vez, qué dolor. Ella sabía bien, en su humildad, que todo lo que era, bendita sobre todas las mujeres, se lo debía a su hijo en la cruz. Agradecida y, a la vez, dolorida, abrazó con toda su alma al querido cuerpo de su hijo. Jesús, cuando le habló desde la cruz, no la llamó madre, la llamó mujer, para dar más solemnidad al nombramiento de su nueva y universal maternidad. Pero, ahora, madre, cuando recibiste a Jesús en tus brazos, cuando tú sola sentías la ternura y el dolor, pudiste detener la fuerza de tu amor y no llamarle, hijo. Hijo mío, diría, ¿quién te ha puesto así? No me quejo de los que te han quitado la vida, porque tú la has ofrecido por ellos. Esta era tu ansia y tu deseo, y ya está cumplido. Has muerto como un valiente, como hijo de quien eres, hijo del eterno Padre. Qué incomprensible es su justicia y qué grande su misericordia. Ha sido misericordioso con los hombres, y ha querido que su Hijo muriera por ellos. Amo su justicia, aun sin comprenderla, porque de él viene. Si tú, hijo mío, has querido la voluntad de tu Padre, yo también la he querido, la he sufrido y amado contigo. Jesús, acepta, Dios, el sacrificio de esta madre, ten misericordia con los pecadores porque tu Hijo ha muerto por ellos. Sostengo y renuevo el ofrecimiento que te hice aquel día. He aquí la esclava, hágase en mí según tu voluntad. La Virgen María sostenía, con su Hijo en brazos, el dolor que él había padecido por los hombres, con todo su amor manifestaba al Espíritu Santo el mismo deseo de redimir y salvar a cada hombre. Como su Hijo era mediador y redentor, ella también quedó hecha mediadora y abogada de los pecadores, corredimiendo con el Salvador. Era ya tarde, aquellos hombres pidieron permiso a la Madre para enterrar el cuerpo de Jesús. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo. El Calvario era el lugar donde se hacía justicia a los malhechores, pero quiso Dios que la redención se uniese siempre en la memoria de los hombres a la cruz. La semejanza de lo sucedido en el huerto o jardín del paraíso fue repetida divinamente en la reparación que Jesucristo hizo de ese pecado. El pecado de Adán fue hecho junto a un árbol, y Jesús manifestó su poder salvador en otro árbol, el de la cruz. Y ese árbol estaba en el jardín del paraíso, y el Señor empezó su pasión en un huerto, en el de los olivos, y terminó sepultado en otro huerto, junto al lugar donde había sido crucificado.
En un huerto se plantó aquella flor, sepultaron la semilla de la gloria y la inmortalidad en un huerto. En el huerto había un sepulcro nuevo, donde nadie había sido depositado todavía. Aquel sepulcro era como una habitación o hueco, cavado en la misma roca, y alto. Dentro había como un banco de piedra para depositar al que enterraran. El huerto, que estaba cerca, y el sepulcro eran de José. Así lo dice San Mateo, lo puso en su sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca. Hasta en su muerte fue Jesús pobre. No solo murió desnudo, sino que tuvieron que regalarle los amigos la mortaja y el sepulcro. José y Nicodemo usaron bien de su riqueza enterrando al Señor con toda la dignidad que pudieron. Fue generoso José, porque aquel sepulcro lo había mandado hacer para él. Nada tuvo propio Jesús. El que el sepulcro no fuera suyo no deja de ser misterioso y significativo. No era suyo el sepulcro porque él no era de la muerte, tenía que dejar el sepulcro y resucitar al tercer día. Llevaron a Jesús muerto entre los hombres, camino del huerto. Seguían detrás de la madre y Juan, con las mujeres amigas. Fue cuando llegaron al huerto, que debieron de embalsamar al Señor, porque estaban solos en el lugar era más digno, entre árboles y plantas, para realizar esta piadosa acción con su cuerpo muerto. Lavaron su cuerpo, le ungieron con la mirra y el aloe que trajo Nicodemo, le envolvieron en vendas y le cubrieron con la sábana, depositándole en el banco de piedra. Sobre su cabeza pusieron un sudario. Hicieron todo, conforme a la costumbre judía de sepultar. No hicieron menos interpretando mal la modestia y pobreza del Salvador, ni más, basándose en quien era y en su fe y amor por él, le sepultaron como era costumbre. Pusieron allí a Jesús. No había tiempo para más. No había tiempo para buscar otro sepulcro mejor ni para llamar a todos los amigos y discípulos para que asistieran al entierro, porque era el día de la preparación de los judíos, y atardecía. Fue conveniente este entierro del Señor y no otro. Fue conveniente que su cuerpo fuera envuelto en una sábana nueva y limpia, que significa la limpieza y pureza de las almas que han de recibir su cuerpo. Y el sepulcro también era nuevo, y nadie había sido depositado en él porque, así como nació de una mujer virgen, de la Virgen María, también volvió a un seno virgen, a una roca excavada, nueva y no usada, porque de ella había de nacer otra vez resucitado como de una madre virgen. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea, fueron detrás y vieron el sepulcro, y cómo era colocado su cuerpo. María Magdalena y María la de José se fijaban donde era puesto, sentadas frente al sepulcro, porque tenían intención de volver, pasada la fiesta, para adorarle y honrarle ungiéndole con nuevos aromas, y así clamar su pena y satisfacer su amor. De la Virgen no se dice que estuviera presente en la sepultura, quizá no la dejaron asistir para no aumentar su pena, y se despidió de su hijo a la entrada del huerto y se marchó con Juan. Llegaron a la ciudad antes de que cayera la noche. Ella no debió de ver cómo José hizo rodar una pesada losa sobre el sepulcro, luego, José también se fue con Nicodemo y los otros. Las mujeres, al regresar, quizá de paso por una tienda de la ciudad, prepararon aromas y mirra. Y el sábado descansaron según la ley. El Señor baja a librar las almas de los justos. La puerta del cielo había estado cerrada hasta que el Salvador murió. Él fue el primero que, por medio de su sangre, rompió el velo y dejó abierto el camino de la gloria. La sangre de Jesucristo, dice San Jerónimo, es la llave del paraíso, la tierra que Adán perdió para los hombres la encontró el nuevo Adán, y nos la dio, también nueva. En el Evangelio se nos promete el reino de los cielos, que solo es nombrado en el tiempo viejo, pero que no se encuentra en él. No había hasta entonces reino de los cielos, todas las almas de los hombres que morían eran como detenidas en una cárcel. Los méritos de cada alma son distintos, y así, también el lugar en que estaban encerradas. Las que morían odiando a Dios iban al lugar que propiamente llamamos infierno. Otras, solamente con pecados menos graves, iban al purgatorio. Pero las almas que habían ya pagado sus culpas con las penas de esta vida, no tenían más que la culpa del pecado original, pero no podían entrar en el cielo hasta que el Salvador pagase la deuda común de toda la naturaleza. El Evangelio dice que estas almas justas iban al seno de Abraham, porque en ese lugar estaba el santo patriarca,
y todos los que, por continuar como él su fe en el Mesías, eran verdaderamente hijos suyos. No era posible ver a Dios antes de la muerte del Salvador, y era necesario que estas almas sufrieran la pena de esperar. ¿Dónde estaban? No se sabe. Sí parece que el lugar en que los justos esperaban era alto sobre el de los condenados. Alto por ser muy superior su situación. El rico avariento fue sepultado en el infierno, y, estando en el tormento, levantó los ojos y vio a Abraham y al pobre Lázaro en su seno, y pidió a Abraham que Lázaro le viniese a consolar o que avisase a sus hermanos de que había infierno para que no fueran condenados como él, pero Abraham le dijo que era imposible, que había un abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de ahí donde estamos nosotros. Cuando Jesús murió en la cruz, su alma unida a la divinidad, al Hijo de Dios, bajó a libertar a las almas de los justos que le estaban esperando. Bajó su alma unida a la divinidad, bajó el Hijo de Dios unido al alma de Jesús, él mismo rompió la cárcel y soltó a los presos. Con su presencia dio la gloria a aquellos justos, y los recogió de lo profundo como el primer botín de su victoria. Eran muchos los que en aquel momento recibieron la libertad y la vida eterna. Habían pasado muchos siglos desde Adán, muchos los que habían esperado al Mesías Redentor, y creían en él y de él hablaron a los otros hombres con sus palabras y su vida, reyes, patriarcas, profetas y mucha más gente sin nombres que de padres a hijos transmitían la fe y la esperanza en el Mesías prometido. Por sí mismo los vistió y les trajo la buena nueva de su libertad que él mismo había conquistado como su Redentor. Así fue más estruendoso y celebrado su triunfo. En la cruz destruyó el reino del infierno y quiso bajar a él como Señor, y Rey, y Libertador llenando aquel lugar del resplandor de su majestad. Las otras almas, las que pagaban sus culpas personales en el purgatorio, conocieron el triunfo de su Salvador, y se alegró su esperanza que se hacía ya más corta, y su libertad inmediata para entrar en la gloria. No sería de extrañar que para celebrar, si eso es justicia de Dios, con toda la alegría ese día grande, y para que el regocijo fuera mayor, todos subieran al cielo. El infierno tembló al conocer la victoria del Redentor, tembló de rabia en su odio, se conmovió de envidia y tristeza por no poder participar de la alegría eterna. Todos doblaron sus rodillas y adoraron a Dios, unos llenos de agradecimiento y amor, y otros a la fuerza. En el nombre de Jesús se arrodillaron todos, los del cielo, los de la tierra, y los del infierno.